Dios continúe bendiciendo en esta noche, ¿verdad? Cada vida que va a escuchar por las redes sociales, el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros que estamos aquí, para lo que van a escuchar, ¿verdad? Sea mañana, pasado, en el futuro, pero van a escuchar palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos primeramente a buscar en el libro de Juan, y la palabra, el Señor, ¿verdad?, me dijo que pusiera como título, fue ayer que el Señor me ministró, ¿verdad?, cuando estábamos compartiendo la palabra ya en la Guama, en la casa de nuestro hermano Edison. Dice la palabra basada en dejar el cántaro. Amén. Dejar el cántaro. Amén. Y vamos a leer primeramente el versículo 3 de Juan 4, verso 3 y verso 4. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aleluya. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Es necesario, ¿verdad?, que el Señor pose en nuestras vidas. Fue necesario que el Señor pasara por nosotros. Amén. Dice la palabra en el verso 27, de ahí mismo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y sabemos, hermano, ¿verdad?, que el Señor le declaró que Él era el Cristo. Él, ¿verdad?, cuando estaba haciendo esa conversación, no lo vamos a leer, pero sí voy a, ¿verdad?, enfatizar esa parte. Cuando tuvo esa conversación con la mujer samaritana, que le pidió agua, y Él le declaró, cuando ella dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí, ¿verdad? Y ahí comienza la conversación. Y el Señor, ¿verdad?, en su amor y su misericordia, declara, si supieras quién es el que te pide, dame de beber, yo te daría agua viva. Aleluya. Esa agua viva es un agua que no, ¿verdad?, que nos sacia verdaderamente a nosotros. Pero había un detalle en esta mujer. Cuando el Señor declara aquí que ella, ¿verdad?, dice que dejó su cántaro. Dejó todo aquello que impedía que ella siguiera a Jesús. Amén. El cántaro simboliza soltar cargas, soltar preocupaciones, hábitos, identidad pasada. También el cántaro representa la vergüenza que podemos cargar. Porque si nos damos cuenta, dice la palabra, recalca esa parte, que fue a la hora oculta, ¿verdad? A la hora que nadie iba a ese lugar. Tenía vergüenza. Estaba ocultándose esa mujer. Pero el Señor revela lo que hay en su corazón. Y cuando Dios revela lo que hay, lo que es el Señor en nuestras vidas, debemos dejar el cántaro. Debemos dejar aquello pasado. También el cántaro representa la costumbre.
el ambiente en que vivimos, que estamos, ¿verdad? Vamos a decir que es una costumbre que llevamos. Eso representa el cántaro, que estoy acomodado con aquello para ocultar lo que hay dentro de mí. Pero esta mujer, dice la palabra, que dejó el cántaro. Bendito sea el Señor. Esto también significa la necesidad física. Aún tenemos que dejarla. Ella se le olvidó que tenía sed, ¿verdad? Ella fue a buscar agua. Si fue a buscar agua es porque había una necesidad física, natural. Pero esta mujer prefirió dejar todo aquello, dejar la vergüenza, dejar las preocupaciones. ¿Para qué? Para que esa agua viva, aleluya, llegara a su ser. Y fue y anunció la palabra. Y fue a decirlo, ¿verdad? A la gente de la ciudad. Podemos mirarlo, ¿verdad? Dice el 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pero Jesús lo declaró. Yo soy el que hablo contigo. Muy pocas veces Jesús declaraba que él era el Mesías. Pero el Señor se les reveló a esta mujer que él era el Mesías. Y por eso esa palabra la marcó y ella pudo anunciar. Pero ella pudo anunciar a Cristo porque dejó el cántaro. ¿Qué cosas en nuestras vidas debemos dejar? Hay muchas cosas, hermano, que arrastramos y hay que dejarlo y correr a la fuente que se llama Cristo. Amén. Y ella pudo anunciar a Jesucristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, ¿verdad? Vinieron a Jesús, lo de la ciudad. Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Lo natural. Los discípulos estaban viviendo con Jesús, pero no entendían, y así estamos nosotros muchas veces. Estamos viendo las cosas naturales solamente. Nos preocupamos por lo natural. Rabí, maestro, que quiere decir, ¿verdad? Rabí, maestro, come. Come lo natural. Pero miren la respuesta del Señor. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ellos no sabían. El Señor no había una revelación, ¿verdad? En su vida de lo que es la vida del Señor. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Todavía siguen preocupados porque no entienden lo que Jesús les dijo. No entendían la revelación de Cristo. Y así estamos. No entendemos muchas veces la revelación del Señor. La entendemos en parte, pero hay otra parte más profunda donde Dios nos quiere llevar. Amén. Donde Dios quiere darse a revelar a nuestras vidas, pero hay muchos cántaros en nosotros que debemos dejar. Hay muchas cosas que debemos dejar para conocer más del Señor, para tener esa vivencia que Dios quiere que tengamos. Y los discípulos se preocupaban. Y ahí hay que tener cuidado con lo natural, con lo de la tierra. Nos preocupamos con lo de la tierra y no buscamos la verdadera comida. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aleluya. Esa debe ser el anhelo de nosotros. Nuestra verdadera comida debe ser hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer la voluntad del Señor en nosotros. Y acabar la obra, el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, debe cumplirse en nosotros. Y esa parte nos toca a nosotros. Dejar el cántaro.
y seguir haciendo la voluntad del Señor. No mi propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Porque Jesús declara aquí, mi comida, la comida espiritual es lo verdadero. Lo natural perece. Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Él es fiel. Él es verdadero. Él permanece fiel con nosotros, hermano. Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Capítulo 9. Sabemos de la conversión, ¿verdad? De Pablo, de Saulo primeramente. Pero aquí vamos a mirar en el verso 17 lo que pasó. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí miramos otro impedimento, las escamas. Hay escamas en nuestras vidas. Que el Señor, ¿verdad?, tiene que tratar con nosotros. Ananías no quería ir a orar por Pablo, porque decía, Señor, ¿cómo yo voy a ir a orar por él si él perseguía a la iglesia? Estaba poniendo obstáculos, estaba poniendo un cántaro. Pero el Señor le dice, aleluya, en el verso 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobra la vista. Y el verso 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Instrumento escogido fue el apóstol Pablo. ¿Queremos ser instrumentos escogidos? Ya lo somos. Si hemos recibido verdaderamente a Jesucristo, hemos creído en Él, ¿verdad?, para anunciar que Él vive. Dejemos todo cántaro, toda preocupación, todo afán de esta tierra. Dejemos la rutina, lo que impide que yo entre, ¿verdad?, a lo más profundo con el Señor. Hasta nuestras vidas se paralizan. Un ejemplo, porque me están mirando. Ay, yo no voy a hacer eso porque me están mirando. Para poner algo sencillo, hermano. Son muchos cántaros que levantamos y Dios quiere que lo dejemos. Dios quiere que lo dejemos ahí y corramos. Corramos libre porque Cristo, que es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta verdad que es su evangelio hizo libre a Pablo. Aleluya. Inmediatamente Pablo recibió el mensaje.
Bendito sea el Señor. Recibió el mensaje y ¿qué pasó? Fue bautizado. Aleluya. Le creyó a Cristo. Un perseguidor de la iglesia que no conocía a Jesús y Jesús se le reveló. Jesús se nos revela cada día a nosotros. Mientras más yo dejo cosas que me atan a esta tierra, más el Señor se glorifica y su nombre es anunciado. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Génesis, capítulo 12. Aleluya. 12. Capítulo 12 de Génesis, el llamamiento de Abraham. Y podemos leerlo, ¿verdad? Pero para Abraham, ¿verdad? Él obedeció la voz de Dios. Génesis 12, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aleluya. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Bendito sea Dios. El Señor, ¿verdad?, llama a Abraham y hace una promesa. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dice que dejes tu tierra y tu parentela. Hablando espiritualmente en nuestras vidas. ¿Qué cosa debo dejar para seguir al Señor? ¿Verdad? Abraham le pidió que dejara la familia. Pero Abraham se llevó a Lot, su sobrino, porque sabemos que Harán, su hermano, había muerto joven. Y ellos parece que eran muy unidos, ¿verdad? Porque si se lo llevó era que eran muy unidos. Ahí, ¿verdad?, el siervo obedeció en parte. Pero aquí trajo familia. Cuando Dios nos dice que dejemos algo, lo tenemos que hacer completo, hermano. No lo podemos hacer a media, porque vienen consecuencias. Vienen consecuencias a nuestras vidas. No sé lo que Dios te ha pedido que deje. Yo sé lo que Él me ha pedido a mí. Y tengo que serle fiel al Señor. Porque si no le soy fiel a Dios, viene consecuencia a mi vida. Lo que yo siembro de cosecho. Si yo no obedezco completamente y dejo mi cántaro, viene la consecuencia. Pero si lo dejo y obedezco la voz de Dios, viene bendición sobreabundante. Y lo podemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no es, ¿verdad?, en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de Él. Porque Él lo hace en nosotros. Si estos siervos obedecieron a Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos a Cristo? Amén. Nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto que Dios hizo, que es más poderoso, dice la palabra, no lo dice solo. Es poderoso el nuevo pacto, el postrer Adán, aleluya. En Él podemos, hermano, vencer todo aquello que quiere cauterizarnos, que quiere esclavizarnos. En Cristo Jesús podemos, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Ahí mismo, ¿verdad?, en el capítulo 13
viene la consecuencia. En el verso 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Miramos que la palabra enfatiza, ¿verdad? Los nombres. Entonces dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, aleluya, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Declaró el nombre de Dios entre Betel y Ai. Anunció el nombre de Dios. Pero aquí viene la contienda. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y sabemos la historia, ¿verdad? Bueno, para los nuevos, Abraham y Lot se pusieron de acuerdo. Si Lot iba para un lado, Abraham iba para otro lado. Y Lot cogió una tierra muy hermosa, Zoé, ¿verdad? Zoar. Una tierra que se veía bien, aparentemente en lo físico. Pero ¿qué pasó con Lot? Lot se fue a Sodoma. Pero antes de eso, ¿verdad? Yo veo la misericordia de Dios, el amor de Dios que nos advierte que dejemos cosas. Lot fue capturado y Abraham fue a liberarlo. El Señor, ¿verdad? En su amor y su misericordia, solamente con 318 personas liberó a Lot de 4 reyes que pelearon. Primeramente pelearon con 5 reyes, esos 4 reyes, ¿verdad? Y los vencieron. Los 5 reyes no pudieron, pero Abraham con 318 hombres sí pudieron vencer. No porque fuera Abraham, sino porque Abraham tenía el Dios Todopoderoso. Aleluya. Tenía al Señor de señores a su favor. Pero ahí podemos mirar, hermano, que ahí había una oportunidad de Lot dejar el cántaro de Sodoma y volverse no tan cerca de Abraham, pero sí seguir lo que él aprendió con Abraham, pero él solamente se enfocó en lo material. Miramos la diferencia. Dice que Abraham ofreció en el altar. Lot sabía todo eso, conocía todo eso, pero habían cántaros en Lot que no podían, que se dejó llevar por aquello y prefirió, porque si miramos en el capítulo 14, cuando viene en el verso 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aleluya, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aleluya. Sacó el alimento espiritual verdadero, pan y vino, representando la palabra, el verdadero alimento, aleluya, que Cristo enfatizaba a los discípulos, que era hacer la voluntad de Dios, actuar de acuerdo a la palabra de Dios, que es el pan, representa el pan, el vino, el Espíritu Santo, y vino y se lo dio a Abraham, aleluya, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bendito sea Dios. Una persona desprendida. Abraham no tenía apego. A él le correspondía la herencia de Taré, su padre, pero no la quiso. Él prefirió escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios, dejarlo aquello, su tierra y su parentela, y obedecer la voz del Señor. Y miren todas las bendiciones que Dios da. Pero primeramente él buscaba el rostro del Señor. No se apegó a ningún cántaro de aquí de la tierra, sino al Dios Altísimo. Y los reyes, ¿verdad? Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Vino a ofrecerse el rey de Sodoma, porque se habían llevado cautivo muchas personas de Sodoma y Gomorra y de todos aquellos lugares, ¿verdad? Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? He alzado mi mano. Se ha rendido al Dios Altísimo. Aleluya. El que lo llena todo, el que lo da todo, es nuestro Dios, hermano. No es nadie. Bendito sea el Señor, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Solamente estas personas, y no eran del pueblo, ¿verdad? Abraham fue elegido. Tú y yo fuimos elegidos por el Señor. El Señor miró el corazón y sabe. El Dios espera de nosotros que le obedezcamos, que le sirvamos a Él. Y después de eso viene la promesa de Dios, de su Hijo. Aleluya, qué precioso, ¿verdad? No importa la edad. Dios bendice cuando mira un corazón desprendido que no se apega a nada aquí en la tierra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Santo es tu nombre. Pero entonces aquí podemos mirar, ¿verdad? Que Lot, en vez de seguir con Abraham, se fue a Sodoma. Se fue a Sodoma, hermano. Su cántaro, el acomodamiento de lo terrenal estaba en él. Y se fue a Sodoma. Y sabemos la historia, ¿verdad? De que Sodoma fue destruida. Y por la misericordia de Dios, Lot fue librado de morir. Pero no sé si ustedes se han imaginado por qué Lot no se fue para donde estaba Abraham. Prefirió esconderse en una cueva. Y sabemos la consecuencia que vino. De ahí vienen los moabitas,
y lo amalecido viene de esa desobediencia. Tenemos, hermanos, que serle fiel a nuestro Señor. Dios nos ha llamado con propósito a cada uno de nosotros y debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo y en todo momento. Vamos a ir a Filipenses. Aleluya, el libro que estamos estudiando, ¿verdad? Y aquí podemos mirar cómo Pablo, aleluya, en el mismo capítulo 3, que también, ¿verdad?, me ministró esa parte que la hermana Elba compartió allá. Y aquí podemos mirar todos estos títulos que Pablo tenía, era cántaro. Y miren cómo él declara. Dice la palabra en el versículo 3, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aleluya. Porque nosotros somos la circuncisión, perdón. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, ¿verdad? Cumplía la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Eran títulos, ¿verdad? Y eran importantes. Dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Él perseguía la iglesia del Señor. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, cumplía la ley de papa, como dicen. Todo eso lo tenía Pablo, hermano. Pero mire la declaración de Pablo, una declaración poderosa, que tenemos nosotros que vivirla. Dios anhela eso de cada uno de nosotros, cada día. Pero cuantas cosas era para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aleluya. Todo aquello lo estimaba como pérdida. Como la mujer samaritana. Lo tomó como pérdida, dejó el cántaro. Porque Cristo se reveló a su vida. Si Jesús se nos ha revelado a nosotros, estimemos cosas en nuestras vidas, aleluya, como pérdida, como dice aquí, como pérdida por amor de Cristo, por amor a Él, porque lo amamos a Él. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aleluya. Por la excelencia, por lo máximo. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Dios, ¿verdad? No va a ser de una vez que lo vamos a lograr. Muchos de nosotros tienen muchos años en el Evangelio, ¿verdad? Pero dice la palabra de gloria en gloria. Dice la palabra, toma tu cruz cada día y niégate a ti mismo. Negarme a mí misma es dejar el cántaro. Aquello que me ata. Todo
tenerlo como pérdida por amor a Cristo. Hermano, a veces hasta el sueño tenemos que decirle, espérate. Bueno, lo digo por experiencia propia. Espérate, que debo orar. Debo orar porque Dios me está llamando. Y el Señor mira eso y nos da fuerza. El Señor renueva nuestras fuerzas. Son muchos cántaros que debemos dejar, hermano, para proseguir al supremo llamamiento que Él nos ha hecho, que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice la palabra, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Yo no quiero que el Señor me halle en mí misma, sino en Él. Cuando soy hallada en Él, es cuando la vida de Cristo se manifiesta en mí. Y yo no cuento. Para Lot contaba mucho el bienestar, la posesión que tenía. Pero no quiso seguir lo verdadero. Abraham, sabemos lo que él hizo, ¿verdad? Su hijo, su único hijo, porque Ismael era su hijo, pero era algo que vino consecuencia y todavía la hay. Las consecuencias de Ismael. Aunque Dios lo bendijo naturalmente. Pero en Isaac era la promesa. Y Dios le pidió a Isaac. ¿Qué Isaac Dios te está pidiendo? El joven rico le pidió que vendiera todo. Él hacía todo, cumplía la ley. Estoy hablando espiritualmente. Pero también si tenemos que dar cosas materiales, tenemos que dar. Amén. Dios anhela eso. Que así como Abraham no rehusó y fue y sacrificó. Lo sacrificó espiritualmente porque ya Dios veía el corazón. Aleluya, lo entregó todo. Y Dios proveyó en aquel lugar. Así Dios nos provee, hermano. Cuando verdaderamente nosotros dejamos el cántaro y no nos dejamos llevar de los sentimientos, de lo que quiere gobernar mi vida, aleluya. El Señor mira eso y nos bendice. Y Dios bendijo grandemente a Abraham, porque miraba un corazón desprendido para él, que no le importaba nada, sino obedecer la voz de Dios. Y en todo tiempo y en todo momento le preguntaba al Señor. Y así nosotros debemos. Y nosotros también debemos darle a Él lo que a Él le corresponde, nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de Él mana la vida. Bendito sea el Señor. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Era el anhelo de Pablo, aleluya, y tiene que ser el anhelo de la iglesia, porque esta carta fue escrita para la iglesia del Señor. Amén. De que nosotros vivamos por Cristo, en esa fe creyéndole a Él, en todo tiempo y en todo momento. Dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos,
No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No es que ninguno de nosotros lo hemos alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Soy de Él, debo proseguir con Él. Aleluya. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante de mis ojos? ¿Qué futuro no puede dar esta tierra? ¿Cómo está el mundo ahora mismo? Está revuelto, pero para la iglesia del Señor hay grandes bendiciones cuando su pueblo obedece su voz. Aleluya. Cuando todo lo toma por basura para ganar a Cristo. Cuando dejo mi cántaro y prosigo al supremo llamamiento. Aleluya. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Aleluya, a esa meta que Dios me ha llamado. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que ese sea nuestro propósito. Del supremo llamamiento que Él ha hecho a cada uno de nosotros. No es un llamamiento terrenal. La gente, ¿verdad? Ayer mismo lo vimos con alguien que entró a la casa del hermano Eris. Y la señora, ¿verdad? Se sintió muy emotiva, mencionando personas, ¿verdad? Que están en Estados Unidos y que le ha, ¿verdad? Bendecido grandemente a esa señora. Y yo la podía mirar, yo decía, bendito sea Dios, gracias Jesús. Revélatele Dios si es tu voluntad. Porque así es, así somos. El hombre natural mira las cosas naturales. Que ahí es la bendición. Dios nos puede bendecir, no lo niego, naturalmente, pero la verdadera bendición es el llamamiento, aleluya, que habla aquí Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mis ojos, la esperanza verdadera que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús ha llegado a nosotros. Le era necesario habernos tocado la puerta y hemos abierto la puerta. Pero esta mujer marcó la diferencia. Dejó el cántaro. Abraham dejó su tierra y su parentela. No le importó nada. Solamente escuchaba la voz de Dios y dejaba todo lo que tenía que dejar. Cada uno de nosotros sabemos en qué área Dios le está hablando, qué debemos dejar y proseguir al supremo llamamiento. Amén. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra.